A las 9 en punto. O con Z o con S. Es un podcast sobre cine, literatura, viajes, entre otros temas culturales. Transmitiéndose desde Omar y Argelia, estudios en Los Ángeles. Escucha todas las emisiones, los sábados a las 9 en punto. Con los titulares del podcast, Salvador Velasco con Z y Fernando Velasco con S. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify o donde escuches podcasts. A las 9 en punto. Bienvenidos, bienvenidas a las 9 en punto, cine, viajes, literatura. O con Z o con S. Mi nombre es Salvador Velasco, profesor de literatura, aficionado al cine, coleccionista de ciudades. Trabajo en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en Claremont McKenna College, en el área de Los Ángeles. En este college imparto clases de cine, literatura y estudios culturales. Y bueno, desde Los Ángeles, la ciudad del cine, poesía pura, La La Land, les mando un cordial saludo. Recuerden que estamos en sus plataformas favoritas. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, ¿no? Por favor, denle un like a nuestro podcast, que mucho lo vamos a agradecer. Fernando. Hola, soy Fernando Velasco. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería Química. Y, a propósito, recién egresado, ya trabajando profesionalmente, un buen día se me ocurrió preguntarle a mi hermano que me recomendara un libro de los que él leía. Pues siendo un flamante licenciado en letras, podía ser una buena recomendación para iniciar en este tema. Pues yo solo leía libros de ciencia ficción y divulgación científica. Bueno, él inmediatamente me contestó: debes leer a Jorge Luis Borges. Y me presta el libro de La LEP, un libro de cuentos, pues que naturalmente no entendí nada. Le pedí una segunda opción. Entonces saco un libro de Gabriel García Márquez, escritor colombiano, y pues de la mano de 100 años de soledad, pues me enganché a esta narrativa de ficción. Como siempre es un gusto acompañarles y acompañar a mi hermano en este podcast, recordándoles que somos Fernando Velasco con S y Salvador Velasco con Z, el querido profesor Z. Ah, pues qué lindo recuerdo, ¿no? Ya no me acordaba exactamente. ¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo que yo precisamente empecé a leer a Borges, a García Márquez, ¿no? Vargas Llosa, ¿no? Como todos, digamos, los jóvenes de mi generación, ¿no? Que nos formamos en los años 80, fines de los 70, pues sí, eran las lecturas, pues, obligadas en realidad, ¿no? Para los que empezábamos a leer literatura latinoamericana. Bueno, pues lindo recuerdo, ingeniero ese. Como siempre, vamos a darle nuestro agradecimiento a Omar y Argelia por facilitarnos sus estudios de grabación. Gracias también a nuestro efectivísimo director de cámaras, Carlos Knight, ¿no? Y bueno, como observarán, ahora estamos estrenando camisetas a las 9 en punto. Ahí está creo que quedaron padres. Y bueno, muy lindas. Un agradecimiento pues a Diego Velasco, ¿no? Mi hijo, Velasco con Z, que fue quien realizó todos los logos de este podcast, ¿no? Gracias, hijo, ¿no? Por tus logos y por el trabajo que has invertido en esta tarea. Ingeniero ese, ¿cuál es el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar en este programa? Bueno, el tema de hoy lo vamos a dedicar a un cineasta mexicano, Alberto Isaac, quien grabara muchas de sus películas en la provincia mexicana, específicamente en el estado de Colima, un lugar que nos es entrañable porque pues allí los hermanos Velasco vivimos nuestra juventud y nuestra adolescencia inclusive, y pues nos trae muy buenos recuerdos hablar de este tema. Profesor. Pues sí. Por cierto, ahora que mencionas Colima, pues estamos viendo precisamente
imágenes del centro de Colima, ¿no? Ahí está la catedral, Palacio de Gobierno, yo le digo la tierra de los espejismos, ¿no? Ahí pasamos prácticamente toda nuestra adolescencia, ¿no? Llegamos de Ciudad Guzmán por ahí a los 10, 11 años, ¿no? Sí. Y pasamos nuestra adolescencia en Colima. Y bueno, yo siempre que estoy por allá me hospedo ahí precisamente en el clásico hotel que se llamaba Ceballos, ¿no? Y ahí ahora en la terraza arriba pues está la terraza Trapiche, ¿no? Y ahí tengo la mesa del zorro, me la reservan, ahí es mi oficina, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho ir a Colima y bueno, y precisamente pues vamos a recordar en este programa a uno de los directores más importantes, ¿no? Del cine nacional, precisamente que estableció una relación afectiva con Colima, aunque él nació en Coyoacán, en México, siempre se sintió colimense, ¿no? Como lo vamos a hablar a lo largo del programa, ya desde que prácticamente a pocos años de edad llegó a Colima, ¿no? Y ahí vivió también como nosotros su adolescencia, su infancia, su adolescencia, ¿no? Así que ese es el tema de este programa, el cineasta Alberto Isaac. Muy bien, pues empecemos por allí, si te parece. ¿Por qué no nos hablas sobre cómo surge esta pasión tuya por el cine? Ingeniero yo creo que el cine es mejor que la vida. Así, para decírtelo en pocas palabras, no es mía esa frase, es una frase que la ha usado el crítico de cine García Riera, Emilio García Riera, pero en realidad la frase es anterior, ¿no? Porque la dijo François Truffaut, que es uno de los cineastas de la nueva ola francesa. Entonces yo creo que el cine es mejor que la vida, y diré otra frase precisamente de Jorge Luis Borges, que cuando él dice que la literatura es una forma de felicidad, pues yo digo que el cine también es una forma de felicidad. Pero fíjate, creo que todos tenemos alguna relación con el cine, ¿no? Todos los que nos gusta, nos apasiona el cine. Quizá mi interés en el cine, mi pasión por el cine comenzó cuando yo era un niño, ¿no? ¿Recuerdas cuando estábamos en Ciudad Guzmán? Teníamos un tío, el tío Rogelio, que tenía precisamente un cine, ¿no? Y se exhibían películas no solamente en Ciudad Guzmán, Zapotlán, sino que hacíamos cine itinerante, ¿no? Yo recuerdo que llevábamos el cinito a los lugares alrededor de Ciudad Guzmán, ¿no? Estos pueblitos, ¿no? Tamazula, Usmajac, Huescalapa, Gómez Farías, sí, etcétera. Claro que sí. Y déjame decirles que yo me sentía realmente héroe de película, porque llegábamos nosotros alrededor de las 4 o 5 de la tarde al pueblito, y bueno, la gente ya nos estaba esperando porque íbamos una vez a la semana. Entonces veían una vez a la semana una película, ¿no? Entonces los niños empezaban a correr detrás de la camioneta, ¿no? De nosotros, y yo me sentía pues realmente personaje, me sentía héroe. Y bueno, digamos que un poquito, también aprendí un poquito la forma en que mi tío proyectaba las películas. Oye, ¿eran películas de comedia ranchera, luchadores? Sí, películas en blanco y negro. Imagínate, estamos hablando de los años 60. Pues sí, eran películas, como dices, comedia rancheras, melodramas, películas de luchadores, ¿no? Entonces esa fue mi primera, digamos, iniciación en el cine. Y me acuerdo claramente que con frecuencia se quemaba la película, ¿no? Y ya empezaba la gente, ¡cácaro! Sí. Y ya mi tío tenía que hacer un corte, ¿no? Y luego volver a pegar, ¿no? Y lo hacía rápidamente, a veces en un minuto ya seguíamos con la película. Así que sí, muy lindos recuerdos. Oye, pero ¿sabes cuál era mi función? Y la de Jaime, nuestro hermano. Sí. A ver, era la de mojar el piso del cine para que no levantara polvo, puesto que era un piso de tierra. Sí, muy bien. Desde temprano acomodábamos las sillas, ayudábamos allí a la proyección de las películas, que eran 2. Sí, era función doble. Y bueno, eran corralones, ¿no? Que se habilitaban como salas de cine. Y bueno, después ya con el tiempo, cuando estaba en la Facultad de Filosofía y Letras en Guadalajara, tuve un cineclub, ¿no?
y yo pedía las películas a la Filmoteca de la UNAM, me las mandaban por camión, recuerdan, llegaban los carretes, ¿no? Entonces ya proyectábamos la película en la Facultad de Filosofía y Letras y yo el lunes la tenía que enviar de regreso a México. Sí, fue una etapa muy bonita. Entonces, yo quería estudiar cine en realidad, era lo que me apasionaba, pero en los años 80 recordarás que en Guadalajara pues no había una escuela de cine, ¿no? No. Así que, bueno, estudié letras, estudié literatura. Pero siempre en mis clases el cine está presente, ¿no? Pues sí, eso es un poquito mis recuerdos, ¿no? Mi experiencia, como mi iniciación en el cine. Ingeniero ese, ¿tenemos invitados para este episodio? Claro que sí, profesor Z, tenemos a 3 invitados y poco a poco los iremos presentando, pero como siempre noto al principio del podcast, aquí falta algo en esta mesa. ¿Y qué falta, profesor? Nos faltan libros y también películas, porque vamos a hablar de este cineasta. Bueno, lo resolvemos muy fácil, ¿no? Claro ¿Qué decimos? Sí. Que pase la maleta de los libros. De los libros. Y películas, ¿no? Esta vez. Y películas. Muy bien. Que pasen. Bueno, y veamos qué nos trajo la maleta de los libros, ¿no? Y, a ver, aquí está. Este libro aparece en primer lugar. Alberto Isaac, a 100 años de su nacimiento, libro coordinado por el profesor de la Universidad de Colima, Amaury Fernández. Y bueno, hablar de este libro es una buena manera de comenzar la conversación sobre Alberto Isaac. ¿Te parece? Adelante. Pero antes, déjame decirte, ingeniero ese, que me da mucho gusto formar parte del equipo de colaboradores que hizo posible este libro. Me tocó colaborar con el capítulo número 3, que lleva por título Nostalgia, Burlesque y Autoritarismo en Tívoli. Y asimismo, uno de nuestros invitados en esta ocasión, el profesor Jorge Galindo, escribió también otro capítulo del libro, el quinto, y el título es Alberto Isaac, en este pueblo no hay ladrones y la caricatura de la provincia. Y bueno, ya tendremos oportunidad de hablar más de estas películas en este programa. Y precisamente nos acompaña vía Zoom el coordinador de este libro, el doctor Amaury Fernández Reyes. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. En esta misma universidad, el doctor Amaury es profesor investigador, ha coordinado varios libros sobre cultura y sociedad, además de publicar artículos académicos con temas sobre juventud, identidad, cultura y comunicación. Bienvenido, Amaury. Gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias por la invitación. Hola, Amaury, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está? Aquí con ustedes. Gracias por hacer un poco de tiempo de tu apretada agenda. Ya sé que ahí en la Universidad de Colima están siempre con mucho trabajo. ¿Cómo está la tierra de los espejismos, la bella Colima? ¿Cómo está el calorcito por allá? Cuéntanos. Está bien, está fresco, templado a ratos, pero contento de que también ya haya más agua. Las presas se están llenando, la laguna de Carrizalillo está subiendo, ¿no? Que estaba un poco seca. Es decir, siempre que hay agua, pues hay vida, ¿no? Sí, claro. No, bueno, pues es que ese es el problema precisamente en Colima, ¿no? La humedad, el calorcito. Pero si dices que está fresco, pues eso son buenas noticias. Muy bien. Pues vamos de lleno a la entrevista con Amaury. Ingeniero ese, ¿cuál es la primera pregunta que tenemos para nuestro invitado de lujo? Pues Amaury, por favor, háblanos un poco de esa figura emblemática que fue el cineasta Alberto Isaac. Y bueno, digámoslo de manera, un término muy popular, sería como
una especie del hijo del pueblo pródigo de Colima. Es un personaje emblemático que, como se refiere en el libro, pues es una figura que se dedicó al arte cinematográfico, a la caricatura periodística, a la natación profesional, como funcionario público también, y bueno, digamos también caricaturista, ceramista, además de ser una persona clave de la cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Es un personaje, como le llamaba Monsiváis, ¿no? Multifacético, y que al final de cuentas dejó un gran legado de obra artística y muchas amistades que hasta la fecha se refieren muy bien a su vida y a su obra. Entonces prácticamente es un personaje del cual se ha comenzado a hablar más en los últimos años. Sin embargo, en Colima siempre ha sido un personaje que se le ha rendido distintos homenajes también, ¿no? Algunas calles están a su nombre, hay una alberca olímpica a su nombre, que por cierto también fue, al ser nadador profesional, pues también es admirado aquí en el estado de Colima. Sí, ahora que mencionas lo de hijo pródigo, pues yo creo que está muy bien aplicado a Alberto Isaac, porque a mí me parece que él siempre se sintió colimense, ¿no? Siempre en sus películas crea un espacio afectivo y sentimental con Colima, ¿no? Incluso recuerdas que él en sus últimos años pues vivió en Comala, en Colima, y de hecho pues sus cenizas se fueron esparcidas en el mar de Cuyutlán, ¿no? En Colima. Entonces, sí, eso de hijo pródigo, pues sí, en realidad creo que se aplica muy bien al caso de Alberto Isaac. Amaury, ¿cómo surge el proyecto del libro? A ver, cuéntanos. Bueno, la idea surge a partir de un proyecto que ya traía desde hace varios años yo. En una ocasión dije, habrá un momento en que tendré que hacer algún trabajo relacionado con este personaje pues colimense. Y pensé, al ver que era el año 2022, que sería muy bueno hacer un libro, homenaje, que rescatara distintas perspectivas del personaje, de la vida y de la persona que fue Isaac, particularmente y de manera principal sobre su obra cinematográfica, pero también rescatando las otras facetas que ya comentaba hace algunos momentos. Y fue que participé concursé para el programa PECDA, que son los estímulos de arte en el estado de Colima, y la Secretaría de Cultura. Y fue así que salió el proyecto, se aprobó y participaron pues, varios colegas, ¿no? Entre ellos pues, tú ahí, Salvador, y también Jorge, y varias amistades y colegas de la universidad de aquí de Colima, pero también de otras instituciones educativas del país y del extranjero. Entonces el libro surge así, se coordina, hay historiadores, periodistas, antropólogas, comunicólogos, etcétera. Y fue así que sale el libro. Y eso fue como el principal motivo de que se publicara, y que la verdad ha tenido muy buena aceptación. Se ha presentado ya en la Cineteca Nacional, se ha presentado ya en Tijuana, que tuvieron ustedes la oportunidad de presentarlo por allá. En Los Ángeles. En Los Ángeles, que se acaba de presentar hace unos días, ¿no? Y bueno, pues ya trasciende la frontera, ¿no? Entonces eso es un gustazo. Y qué bueno que estemos hablando aquí de Isaac, ahora que veo allá el volcán y el nevado y las palmeras, ¿no? Entonces, un gustazo y también felicidades por su programa. No, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, tengo entendido que el libro fundamentalmente pues, se puede conseguir en México, ¿no? Entonces, quizá pudieras darnos un poco de información para las personas que estén interesadas en dónde podrían adquirir este libro sobre Alberto Isaac, ¿no? Claro, sí, el libro pues afortunadamente está publicado tanto en versión digital con su índice de autor como en tu versión impresa, ese que están viendo ahorita ustedes. Entonces, el libro para la venta se puede encontrar en la librería de la Cineteca Nacional, se puede encontrar en las distintas tiendas, kioscos de venta de la Universidad de Colima, se puede encontrar en
Educal, son las tiendas oficiales de Secretaría de Cultura aquí en el estado, y particularmente en el archivo histórico del municipio. Y bueno, la versión electrónica también está a la mano, entonces yo creo que sería bueno que si alguien llega a estar interesado en la versión digital, pues se le puede compartir el link para que lo pueda descargar, ¿no? Que por ahí, Salvador, creo que tienes tú ese link, entonces también se puede difundir de manera electrónica. Pues si nos permite, nos da esta autorización, lo podemos poner al final del podcast, ¿no? En los créditos podemos poner ahí el link para la versión digital, ¿no? Del libro de Alberto Isaac. Si te parece bien. Con gusto. Bueno, pues ya tenemos permiso del mero mero, ¿no? El jefe, el gran Amaury, el coordinador de este librazo sobre la flecha de Colima, ¿no? Alberto Isaac. Pues muchísimas gracias, Amaury. De veras, un gran placer tenerte en este podcast, que es el primero que estamos dedicando a un cineasta, ¿no? Hemos hablado de escritores, ahora es el primer podcast que le estamos dedicando a un cineasta, y claro, pues tenía que ser nuestro paisano, ¿no? Alberto Isaac, Colimote. Claro que sí. Pues muchas gracias, Amaury. Por favor, tómate una tuba a nuestra salud. No, yo diría más bien que, pues, más bien un mezcalito, ¿no? No, necesitamos producto colimense, una tuba. Tuba con mezcal. Bueno, podría ser. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Mario. Muchas gracias. Que estés muy bien. Igualmente un abrazo. Que estén muy bien. Un gustazo. Gracias. Saludos. Saludos. Muchas gracias, Amaury, por haber participado en este podcast. Fue muy enriquecedora tu visión sobre este cineasta mexicano. Y bueno, pues nos encontraremos pronto por allá en la tierra de los volcanes. Bien, ahora vamos a presentar a nuestro segundo invitado, esta vez en forma presencial, el profesor Jorge Galindo, quien es un extraordinario crítico y especialista en el tema del cine mexicano. Voy a leer algo de su biografía. Jorge Galindo es profesor asociado en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, donde imparte clases de cine, literatura y cultura. Jorge es egresado de la licenciatura en Letras Españolas por el Tecnológico de Monterrey. También cuenta con una maestría en la Universidad Estatal de Nuevo México y es doctor en literatura latinoamericana, especializándose en cine por la Universidad de Kansas. Jorge ha escrito libros y artículos académicos con el tema del cine y literatura mexicana. Pues le damos la bienvenida a Jorge Galindo aquí en nuestro estudio. Pues muchas gracias por la invitación, Fernando con S, Salvador con Z. Es un honor estar aquí y sobre todo hablar de cine mexicano, siempre es un gusto. No, al contrario, Jorge, el honor es nuestro. Realmente para mí pues es un gran gusto tenerte aquí en el podcast de Las 9 en Punto, Cine, Viajes y Literatura. Jorge y yo, bueno, somos muy buenos amigos desde hace muchos años. Nos une, creo yo, la pasión por el cine, ¿no, Jorge? Claro que sí, sí. Y bueno, tenemos la costumbre de generalmente participar todos los años, ¿no? En un congreso académico, junto con dos muy queridos amigos nuestros, profesores también, ¿no? Así es. Ernesto Silva y Óscar Barreto. Sí, los cuatro presentamos generalmente juntos en congresos y siempre hablamos de cine y nos llamamos los desordenados, ¿no? Así que bueno, o sea que tienen su grupo específico de profesores. Sí, somos un grupo de profesores. Sí, proponemos temas para conferencias y normalmente o generalmente nos las aceptan nuestro panel y entonces presentamos juntos. Sí. Y siempre sobre cine mexicano o cine latinoamericano. Sí, sí, exactamente. Qué bien. Así que bueno, pues qué gusto me da que estés aquí con nosotros y precisamente pues debo decirles que tenemos a un verdadero especialista en Alberto Isaac, ¿no? Que es el tema de este episodio. Ya que Jorge se encuentra precisamente preparando un manuscrito sobre la filmografía de Alberto Isaac. Así que pues es realmente un lujo tener aquí a un gran especialista en este cineasta. ¿Qué te parece, Jorge, si empezamos hablando de la primera película, la ópera prima de Alberto Isaac, En este pueblo no hay ladrones? Perfecto. Bueno, como antecedente hay que clarificar muy bien que había una crisis en el cine mexicano. Entonces había mucha presión de la crítica criticando las condiciones
paupérrimas en que se encontraba el cine, por producción, por distribución, por un montón de cosas. Y se convocó por presión de la crítica a un concurso de cine. Y precisamente Alberto Isaac concursó y sacó el segundo lugar. Por lo tanto, su película recibió presupuesto para filmarse. Y lo interesante también que es el debut de una adaptación de García Márquez, porque está basado en un cuento que aparece en el tomo de Los murales de Mamá Grande. Y lo hizo junto con el gran crítico historiador García Riera. Entonces, en 1964, con un presupuesto muy bajo, filmó En este pueblo no hay ladrones, que es su ópera prima, y obtuvo muy, muy buena crítica la película. Sí, y la hizo con muy pocos recursos económicos, ¿no? Sí, muy limitado, muy limitado. Y creo que la filmó en 15 días o a las afueras de la Ciudad de México, porque él quería originalmente filmarla en provincia y posiblemente en Colima, pero no tenía el presupuesto para hacerlo. Y tuvo la gran fortuna, porque era una persona muy relacionada con muchos amigos, que muchos amigos aceptaron aparecer gratis, sin cobrar, en la película. Entre ellos Luis Buñuel, que por ejemplo es el papel más extenso que ha tenido Buñuel en el cine. Buñuel hace un sacerdote, ¿verdad? Exactamente. Y dice que tuvo que escribir, no estaba en el guión original, y cuando le propuso hacer la película, dijo, yo puedo aparecer si quieres, pero con una condición: o soy guardia civil español o soy cura. Entonces ahí tuvo que inventar el escribir junto con García Riera la parte en que aparece como cura diciendo la misa. Bueno, no solo Buñuel aparece, sino muchísimos escritores, ¿no? Incluso se dice, bueno, en este pueblo no hay ladrones, pero sí celebridades, ¿no? Exactamente, sí, y creo que es la película mexicana con más celebridades en la historia que aparecen ahí, aunque sea unos pocos segundos. Aparece, por ejemplo, Juan Rulfo, aparece el mismo García Márquez, aparece García Riera también, aparece... Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis. Leonora Carrington. Leonora Carrington, José Luis Cuevas, Abel Quesada. Entonces está lleno de celebridades la película, que incluso mucha gente la recomienda simplemente por las celebridades. Hay que ver esa película porque nunca se había visto en el cine nacional tantas celebridades, pero tienen una función muy importante, porque todos ellos en su propia área, ya sea literatura, pintura, implicaban una ruptura con lo tradicional. Entonces, y eso es muy importante, porque la película es una ruptura con el cine mexicano de la época de oro. Sí. Sí, de alguna manera su presencia está simbolizando esa ruptura y ese cambio, ¿no? Porque están haciendo lo propio en sus diferentes disciplinas, ¿no? En la escritura, en el arte, en la crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque el gran mérito, a fin de cuentas, hay un antes y un después en el cine mexicano. Gracias a este pueblo no hay ladrones. La provincia ya se representa de diferente manera gracias a Alberto Isaac, que deja completamente atrás lo folclórico, los mariachis. Entonces rompe totalmente con la representación de la época. Sí, digamos, los estereotipos de los hacendados, déspotas, los indígenas sumisos, cabizbajos, ¿no? Por ejemplo, las películas de Emilio, el Indio Fernández, ¿no? Esta provincia mítica. Exactamente. Incluyendo con el paisaje, ¿no? Que no se va, no pone paneos de la cámara para presentar el paisaje, ¿no? Sale muy secundario el paisaje, entonces rompe totalmente con el relato tradicional de la época de oro. Sí, incluso recuerdo que vamos a encontrar prácticamente muy pocos primeros planos, prácticamente no hay primeros planos, ¿no? La película se filma en planos medios, generales. El gran mérito, creo que de la película, creo que es la película más rigurosa en la historia del cine mexicano, hasta que aparecen los tres amigos, Iñárritu, Cuarón y Guillermo del Toro. Toda la película absolutamente está hecho a base de plano medio. Solamente porque incluso el mismo Isaac decía, es que tuve que meter un primer plano porque hubo un problema en la secuencia y ya no tuve dinero para volver a retomar la escena, y así se quedó. Pero es
creo que una de las poquísimas películas donde todo está hecho en base a medio plano. Bien, Jorge. Alberto Isaac filma 13 películas, incluyendo 2 documentales. No tendremos tiempo de hablar de todas ellas, pero yo quiero enfocarme en el documental que se hizo sobre las Olimpiadas de México 68, puesto que se hizo un proyecto con un gran presupuesto para filmar los eventos de estos Juegos. Alberto Isaac pues participó como deportista olímpico en 2 Olimpiadas, en Londres 48 y Helsinki 1952. Entonces Alberto tiene la experiencia de ser un deportista de alto rendimiento, nadador de 100 metros planos, 100 metros libres, nado libre, y pues a mí me impactó este documental. México 68, yo recuerdo haberlo visto en las salas, se estrenó en 1969, pero llega a nuestro pequeño pueblo, en Zapotlán, como a los 2 años. Entonces yo lo recuerdo vivamente. ¿Qué nos puedes decir de este documental? A ver, fue creo que la mayor producción en la que participó Isaac como director, porque nunca había tenido tanto dinero y jamás volvió a tener tanto dinero, si acaso un poco parecido, pero menos dinero cuando el siguiente documental sobre el Mundial de México 70. Pero creo que aparte de ese gran mérito donde uno puede ver sus características como director, porque deja ver en sí la competencia, el espíritu de la competencia, los perdedores, etcétera. El gran mérito de esa película es que él hace debutar prácticamente a la primera generación de la Escuela de Cine de México, del CUEC, porque se acababa de abrir unos pocos años antes. Entonces él lleva a mucha gente que después se vuelve muy importante en el cine mexicano, como Hermosillo, como Rafael Corquidi, como Paul Leduc. Entonces, gracias a él mucha gente debutó y precisamente le dio gran prestigio a la Escuela de Cine, al CUEC. Sí, porque recordemos que el CUEC se funda, si mal no recuerdo, en 1963, ¿no? Exactamente. O sea, apenas 5 años antes de la celebración de las Olimpiadas. Y desde luego que los que estaban haciendo ahí sus pininos, pues eran estos realizadores, ¿no? Que con el tiempo van a ser grandes cineastas, ¿no? Exactamente. Más adelante. Y bueno, hablando un poquito del contenido del documental, creo que hay 2 aspectos muy interesantes. Un número 1 es el presidente Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Que se ha dicho que Isaac le niega, digamos, en cierta forma el derecho al primer plano, ¿no? Que no vemos la cara del presidente Díaz Ordaz, sino vemos como un plano general cuando hace la inauguración. Y bueno, debemos recordar que precisamente 10 días antes, ¿no? Se había llevado a cabo la matanza de Tlatelolco, ¿no? Del 2 de octubre. Y estaba, pues, de alguna manera presente en el ambiente, ¿no? Claro. Entonces a mí me parece que de alguna manera ahí nos está diciendo algo Isaac, ¿no? Un poquito usando el lenguaje cinematográfico. Lo otro, pues, es maratonista, ¿no? Africano que tardó muchas horas, ¿no? Sí, y yo quisiera hablar de eso, pero volviendo al tema político, Isaac no oculta las hazañas deportivas, obviamente protagonistas, los deportistas, pero hay otro gesto que a mí me llamó mucho la atención de joven, bueno, de pequeño niño, no lo entendí, que es cuando 2 atletas norteamericanos, al recibir sus medallas, levantan el puño con un guante negro como símbolo de protesta, y fue muy significativo, porque en la época de los 60 fue la época de la década de los derechos civiles en Estados Unidos. Exactamente, sí, fue de protesta y a mucha gente le gustó ver esa imagen que no se cortara en la película para ver que había una protesta. El clima político, a fin de cuentas, lo retrata de manera indirecta con lo que había mencionado Salvador sobre Díaz Ordaz, que lo ignora prácticamente en la pantalla, y obviamente esto de lo que estaba pasando en Estados Unidos con los derechos civiles. Así es. Bueno, y por otro lado, la proeza deportiva, como explicaba el profesor Z, pues hay un deportista del evento del maratón, ya sea al final de los Juegos, que llega muchas horas después de sus competidores. Entonces aparece en la noche vendado en una pierna, con un gran esfuerzo, una condición
por terminar la carrera. Ya no le importaba el lugar, simplemente era terminar. Entonces Isaac hace tomas muy interesantes, acompaña a este corredor que al ver el estadio pues dice, tengo que terminar. Entonces el público lo recibe, no había tanto, ya se me iba vacío el estadio, pero lo recibe como un héroe deportivo. Pero Isaac lo resalta muy bien. Claro, sí, y eso es una característica muy importante en su cine. Representar a los marginados, a los perdedores. Entonces eso siempre fue muy, muy importante para entre otras características o constantes que tienen sus películas, una de ellas es precisamente eso. El perdedor, el marginado, a fin de cuentas, siempre aparece en su filmografía. Uh-huh. Muy bien, pues avancemos. Vamos a hablar ahora de una de las películas que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo, de Alberto Isaac, que es Los Días del Amor, que es una película de 1971 y que fue filmada en su mayor parte en Comala, Comala, Colima. Y si ves, estamos viendo aquí, precisamente estamos viendo la plaza, ¿no?, de Comala en la pantalla. Y bueno, empecemos por hablar en lo que yo creo que fue uno de los generadores de la filmografía de Alberto Isaac, que es la idea de la nostalgia. Recordemos, aquí me voy a poner un poquito como profesor, ¿no? Profesor Z, nada más para recordar de dónde viene la palabra nostalgia, ¿no? Nostos, algia. Nostos es deseo de regresar a casa, algia, dolor, o sea, el deseo doloroso de regresar a casa, ¿no? Entonces a mí me parece que la idea de filmar en Colima era para Alberto Isaac pues como un regresar a casa, ¿no? Y especialmente a Comala, que es un espacio afectivo, sentimental, muy importante en varias de sus películas, ¿no? De las que realizó en Colima. Exactamente. Y incluso literalmente reproduce su biografía, ¿no? Entonces ese es también uno de los grandes méritos que tiene la película, que es la primera película autobiográfica que hace un director. Algunos críticos dirán, no, hay otras, pero solamente son pequeños elementos biográficos, y esta película sí es muy biográfica, y sobre todo también porque la pone en el contexto de la Guerra Cristera, ¿no?, que fue de 1926 a 1929, y reconstruye todo ese problema que había entre iglesia y gobierno, mientras reconstruye al mismo tiempo su adolescencia, ¿no? Sí. Sí, bueno, y ahí también ya vamos a ver cómo Alberto Isaac empieza a poner a Colima en el mapa, ¿no?, del cine mexicano. Precisamente, bueno, la plaza de Comala aparece ahí, los volcanes. Exacto, sí. El paisaje colimense, ¿no? La piedra lisa. La piedra lisa, uh-huh. Las parotas. Vamos a escuchar ahí palabras propias de Colima, ¿no? Platillos colimenses también. En fin, es una declaración de amor en realidad al estado de Colima, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, ¿no te acuerdas, ingeniero, ese de la piedra lisa, por ejemplo? Que hay una secuencia ahí, ¿no? Ya es un parque y dice la leyenda que es una piedra que arrojó el volcán, enorme, y es como trampolín. Tú puedes deslizarte por ella. Exacto. Y si lo haces, no siendo de Colima, la leyenda dice que vas a regresar. Exacto. Y en la película sale el personaje de Gabriel, que es el personaje principal de En este pueblo no hay ladrones, que es el alter ego de Alberto Isaac, precisamente con sus amigos, observando a las niñas deslizarse en la piedra lisa, ¿no? Entonces es una escena bastante nostálgica, uh-huh. erótica también al mismo tiempo, pero uh-huh. es bastante entrañable. La escena es una de las mejores secuencias de la película, ¿no? Sí, porque bueno, a fin de cuentas la película pues marca, digamos, un coming of age o la iniciación hacia la sexualidad, al erotismo, ¿no?, de Gabriel, el personaje principal, que es en este caso pues el alter ego de Alberto Isaac, ¿no? Exactamente, sí, reconstruye su historia familiar, cómo él vivió entre mujeres, criado después de la muerte de su padre, se fue precisamente, no emigró, sino se fue de Ciudad de México a Colima, y reconstruye todo el ambiente familiar de su infancia, pero aparte del erotismo, porque es un
como dices, es una historia de crecimiento, o Bildungsroman, como dirían muchos académicos. Es también una reconstrucción histórica, ¿no? O sea, que sabe combinar muy bien entre la historia, es decir, los cristeros, y el cómo pasa de una etapa a un niño a otra, que es su sexualidad, a fin de cuentas. Y por último, que es muy importante, es al mismo tiempo la presencia de la provincia en general en el cine mexicano como microcosmos del país. Sí. Sí, yo creo que es una característica del cine de Alberto Isaac, que es un cine, digamos, generado por una nostalgia, pero al mismo tiempo no pierde una perspectiva crítica, histórica, social, política, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente película que vamos a comentar, que es Tívoli. Es una película de 1974, 1975. Y esa ya se filma, estamos viendo ahí en pantalla el póster. Es una película que ya se filma en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí vemos nuevamente la nostalgia de Alberto Isaac, porque había un teatro muy importante en la Ciudad de México, el Teatro Tívoli, que formaba parte, digamos, de la educación sentimental, ¿no? De los jóvenes de clase media, media alta y, claro, desde luego, el público popular. Asistir a ver estos sketches, música, burlesque, etcétera. Y bueno, este teatro fue demolido por órdenes del regente Uruchurtu, ¿no? Un poco con la idea de, pues, destruir de alguna manera los barrios populares para crear los ejes viales y las típicas glorietas, ¿no? Uruchurtu quería de alguna manera emular al barón de Haussmann, ¿no? En el París del Napoleón III. Bueno, y el tema es que este teatro fue demolido, y lo que hace Alberto Isaac en la película, pues contarnos, ¿no? Cómo el grupo de actores, los participantes en el Teatro de Variedades, pues se opusieron a esta medida e intentaron, ¿no? resistir la medida del regente sin resultados. Final de cuentas, en el México de los años 60, pues no hay realmente, sabemos, un equilibrio de poderes, no hay quien pueda realmente oponerse al regente en esta decisión. Claro. Y el teatro fue finalmente demolido, ¿no? Entonces ahí vemos, por un lado, la nostalgia al reconstruir todo este mundo del teatro de revista de la Ciudad de México, que él vivió, porque recordemos que Alberto Isaac, a partir de los 18 años, se va a la Ciudad de México, ¿no? Pero por otro lado, la crítica que va a hacer al sistema político nacional, ¿no? Sí, al alemanismo, sobre todo al gobierno de Miguel Alemán. Sí, sí, que fue presidente del 46 al 52, entonces reconstruye muy bien esa época. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de la película es el final, volviendo un poco, relacionándolo con lo que hablábamos de las Olimpiadas, de los marginales, de los perdedores. El final es, creo que, uno de los mejores finales en la historia del cine mexicano, donde uno de los personajes, ya frustrado, tumbaron el Tívoli. Y entonces no le queda otra que agarrar una corcholata y rayar el coche de un político, que es preciosa la escena donde se va. Es la única venganza posible de un ser completamente marginal, ¿no? Ya. Sí, pues digamos, es una muestra de impotencia frente al sistema cerrado que no permite la posibilidad, digamos, de proteger esta fuente de trabajos para tantas personas, y es un gesto simbólico de una rabia ahí, del Tiliches, ¿no? Que es precisamente Alfonso Arau. Sí, exactamente. Sí. Quien interpreta este personaje. Y que coescribió el guión con Alberto Isaac de Tívoli. Sí, claro, porque Alfonso Arau, debemos recordar, pues, que había participado en el teatro de revista y tenía mucha experiencia, ¿no? de ese mundo, y fue muy importante para la realización del guión. Y bueno, ahí van a aparecer figuras que luego van a ser emblemáticas en el cine de ficheras, ¿no? Como Lin May, por ejemplo. ¿Recuerdan Lin May? Sí, esta vedette. Sí, Carmen Salinas. Carmen Salinas, que es el papel de la corcholata. El Harapos. Exacto, sí. En fin, allí se ve también, pues, el interés de Isaac
por la cultura popular mexicana, ¿no? Exacto, sí. Y precisamente, pero es esa otra vez, como en la mayoría de su filmografía, insistir en esa visión nostálgica que dices, pero también esa crítica de que la censura siempre ha existido en México, porque es una constante en todas sus películas hablar de la censura, la censura, la censura, y incluso literalmente en la película salen los censores que entran al Tívoli a supervisar que había desnudos o demasiadas groserías, y luego esperaban los actores a que salieran para poder hacer el chiste que querían hacer o el desnudo, ¿no? Entonces, la censura es un tema muy importante en la filmografía de Isaac. Sí. Bien, profesor, pues tenemos un tiempo para revisar la otra película de Alberto Isaac, que quizás sea autobiográfica, no lo sé. Vamos a ver. Bueno, hablaremos de Mariana. Jorge, ¿qué nos puedes decir de esta película Mariana? Es una película que a los críticos les cuesta mucho evaluarla porque es él terminó dirigiendo la película por accidente, ya que esa película estaba designada para José Estrada, otro director muy famoso de aquella época en México, pero el primer día de filmación, después del primer día de filmación, muere de un infarto. Entonces Alberto Isaac retoma el proyecto porque a fin de cuentas él había promovido el proyecto. Acuérdense que Alberto Isaac fue director de IMCINE, entonces él había aprobado y incluso colaborado con ese proyecto para defenderlo, y es una adaptación de una de las mejores novelas mexicanas de José Emilio Pacheco, que es Batallas en el Desierto, que había aparecido, si no me equivoco, a lo mejor Salvador Aituza, el 80, ¿no? Salió... ¿La película? No, la novela de Pacheco. Sí, se publica en el suplemento Sábado en 1980, y luego la primera edición aparece en Ediciones Era en el 1981. Sí. Y fue todo un éxito. Es una novela muy breve, buenísima, y Vicente Leñero la adaptó. Aquí la tengo, precisamente. Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Por cierto, esta película está en YouTube. Yo pude verla allí recientemente. Sí, muy buena copia la que tienen en YouTube, sí, entonces vale la pena. Y es una historia en cierto sentido. Yo creo que él no tuvo muchos problemas para filmarla porque es muy parecida a Los Días del Amor. A fin de cuentas es otra historia de crecimiento, o Bildung Román. Entonces en este caso es un niño que se enamora de la madre de su amigo, ¿no? Entonces, creo que no le costó mucho tener que terminar dirigiendo esa película, ¿no? El problema es la autoría, ¿no? Que mucha gente, no, es que todo eso, el mérito debe ser de José Estrada, que murió, pero a fin de cuentas él impone su estilo, y precisamente lo que hablábamos antes, la nostalgia, ¿no? Esa nostalgia por el pasado, y es la misma época otra vez que Tívoli, el sexenio de Alemán. Sí. Sí, y a mí me parece que es una película muy importante porque podemos hacer una lectura alegórica de la misma, ¿no? Estamos hablando de Carlitos, que se obsesiona por Mariana, ¿no? Que es una mujer que podría ser su madre, ¿no? Pero recordemos el bolero de obsesión, ¿no? Que está siempre presente, que en realidad esa obsesión podemos verla en un sentido alegórico, en el que A es B, ¿no? Es decir, Mariana A, Carlitos B, y Mariana pues representa una modernidad en un México tradicional que empieza paulatinamente a desaparecer, ¿no? Recordemos que en la película y en la novela de José Emilio Pacheco pues se hace un contraste, ¿no? Entre la familia de Mariana y la familia de Carlitos, y Mariana pues representa esa modernidad vía Estados Unidos, ¿no? Exacto, sí. Y Carlitos pues representa a esa clase media, digamos, obsesionada con los Estados Unidos, y a fines de los 40, 50 pues se da un proceso, digamos, de norteamericanización, por así decirlo, especialmente en la Ciudad de México, ¿no? Oye, Jorge, ¿qué nos puedes decir del final? A mí me impactó el final de la película.
porque hay un derrumbamiento, ¿no? Exacto. Sí, eso es muy importante porque es uno de los cambios que hizo Vicente Leñero como guionista, porque como dijimos antes, la novela se publicó el 80, todavía no pasaba el terremoto. Sin embargo, en la película sí se toma en cuenta el terremoto precisamente por lo que destruyó de la Ciudad de México y en particular de la colonia Roma, que es donde vive el personaje. Entonces, es muy interesante ver que literalmente, si en la novela dice ese México se acabó, ese México se destruyó, también visualmente vemos precisamente lo que causó el terremoto del 85. Entonces, es muy, muy original la idea de parte de Leñero de agregar eso en el guión y contrastarlo, ¿no? Entonces, se acabó ese México, ya no existe. Se acabó la parte de la Roma. Y bueno, y lo que todo el mundo sabemos, que es lo que destruyó, incluyendo en la Alameda, en el centro histórico, ¿no? Bien. Muy bien, pues excelente. Bueno, se une a nuestra mesa de conversación nuestro tercer invitado. Ustedes ya lo conocen. No necesita presentación. Bienvenido, Jaime Velasco. Hola, hermanos. ¿Cómo están? Hola, Jorge. Encantado de estar con ustedes y bueno, encantado también de tener como un homenaje a Alberto Isaac, ¿verdad? Como yo he vivido tantos años en Colima, pues me siento muy honrado de haberlo conocido y poder conversar con ustedes un poco de esta experiencia con él. Bueno, Hamlet, bienvenido nuevamente, ¿no? A nuestro podcast. Quiero comentar que estamos viendo las imágenes de la playa de Coyutlán. Justamente un lugar emblemático Ola Verde, sí, de la Ola Verde y en realidad pues muy importante, ¿no? En la vida de Alberto Isaac, ¿no, Jorge? Claro que sí, porque, bueno, aparte porque fue el lugar donde nadaba él, que le gustaba mucho nadar en la famosa Ola Verde, también es donde se esparcieron sus cenizas una vez que falleció, porque él pidió que esparcieran sus cenizas. Precisamente en esta linda playa, donde si recuerdas, hermanos, nosotros pues pasábamos muchas vacaciones en Semana Santa, ¿no? Pasamos mucho tiempo también nosotros en Coyutlán. Sí, a nuestro padre le gustaba mucho precisamente ir a Coyutlán, porque él era restaurantero del gremio de la gastronomía y tenía ahí, siempre digamos que lo atendían de maravilla y nos tocaba acompañarlo en las sombrillas, precisamente como vemos en la imagen, y pues nos ataban como reyes, ¿no? Sin duda. Bueno, sí. Jaime, háblanos de Alberto Isaac. Tú lo conociste, ¿no? Sí, fíjate que en 1996 ensayé una obra que se estrenó en marzo del 97, sobre un bandolero famoso de la región en tiempos de la Revolución en Colima, el Indio Alonso, Vicente Alonso. Y sobre esta obra que nos escribió Emilio Carballido, bueno, pues Alberto Isaac tuvo un interés muy particular, incluso quiso llevar esta historia del teatro al cine, y fue un proyecto que se truncó, pero que él junto con Carballido quiso hacer en cine, la historia del Indio Alonso. Y justamente él fue a un ensayo, digamos que fue hacia febrero del 97, a ver un ensayo, y yo lo platiqué con él por primera vez en ese momento, porque terminando el ensayo preguntó por mí, y entonces ya, maestro, ¿cómo está? Mucho gusto en conocerlo, y me dice, me ha encantado tu ensayo y yo quiero hacer esta obra en cine, ¿no? Posteriormente, Emilio Carballido, quien nos hizo el guión, fue a ver un ensayo ya cerca del estreno, y nos invitaron a comer en casa de Alberto Isaac en Comala. Entonces estuve en una comida, solamente éramos tres, Alberto Isaac, Emilio Carballido y un servidor. Y yo ahí fascinado entre los dos, hablaban de ópera, hablaban del Canal 11, hablaban de las últimas películas mundiales, y total una conversación increíble, y yo decía, wow, estoy entre dos figuras nacionales importantes, y yo en ese momento tenía 33 años y me sentía soñado realmente, como en medio de una película, ¿no?
Bueno, ¿qué les parece si vemos una secuencia sorpresa? A ver, sorpresa. Para aquí a mis hermanos que no la han visto. Y para Jorge. Y para Jorge. A ver, claro. Tenemos una secuencia de una película que se llama Tiempo de Lobos. A ver, vamos a ponerle ahí el póster. Carlitos, la película Tiempo de Lobos. Ahí está. Es una película, fíjense, Colima Films, ¿no? Película de Alberto Isaac, Tiempo de Lobos. Y bueno, ahí tenemos a actores muy importantes, ¿no? Del cine mexicano. Está Ernesto Gómez Cruz, Gonzalo Vega, Jaime Garza, Patricia Rivera, Miguel Ángel Rodríguez y bueno, Carmen Salinas, ¿no? Entre otros. Y bueno, esta película se realiza en Colima. Yo creo que por ahí en 1980, en 1981 se estrena. Y hay una secuencia que me gustaría que viéramos, ¿no? Adelante. Carlitos. Esto lo va a calmar. Tiene dislocado el hombro y golpes por todos lados. Procure que no se mueva mucho. Está bien, doctor. ¿Quiere que lo lleve a ver? No, gracias. Traigo mi coche. ¿Qué tal? Muy bien. Traigo mi coche. Pues, sí, ¿Qué tal? fue una gran sorpresa, ¿sí? Pues Wow. es nuestro padre, don Salvador Velasco. Con ese. En el papel del doctor, ¿verdad? En el papel del doctor, sí, sí. Y es curioso porque aquí cabe destacar que pues llegó al set ya con su vestuario. Él tenía un amigo doctor y mi papá consiguió el vestuario, o sea, es decir, la bata y el maletín. Bueno, esto se da habría que decir gracias a Jorge Rocha, que era dueño del Cine Reforma, muy amigo de Alberto Isaac. Jorge Rocha es el enlace para que mi papá vaya a hacer el papel de doctor. Entonces, bueno, ¿cómo conoció mi papá a Jorge Rocha? Porque eran vecinos. En donde termina Colima, empieza Villa de Álvarez, ahí en el mero cruce se encontraba el Cine Reforma y un restaurante de mi padre, que ya había dicho que era restaurantero, el Camino Real de Colima, que estuvo varios años funcionando ahí en Colima. Pero en tiempos de la filmación de Tiempo de Lobos, mi papá ya no tenía el Camino Real, tenía el Señorial en el centro de Colima, ¿no? Entonces... Oye, Jaime, yo recuerdo que cuando filmó la escena, ese mismo día que la filmó, mi papá en la comida nos contó cómo le fue. Sí. Y justo que nos dice que, bueno, la escena salió rapidísimo, ¿no? Una toma. Y en la primera toma, y Alberto así extrañado, ¿no? Porque pues mi padre no era actor, pero les gustó su presencia, su voz, y entonces nos contó, dice, fíjense, como yo llegué ya vestido de doctor, al salir un técnico me alcanzó y me pidió una consulta, es decir, oiga doctor, me duele aquí, y mi papá siguió en su papel y le dijo, mire, tómese 3 aspirinas por 3 días y santo remedio. Entonces ya se sube a su Cadillac, porque mi papá tenía un Cadillac rojo, bueno, más bien tinto, ¿no? Sí, tinto. tinto. Y es curioso, su último texto es gracias, traigo mi coche. Y justamente se sube a su Cadillac y se va del set, ¿no? Entonces esta fue película se filmó en los 80s, en el año 1980. Sí, haber sido a principios del 80 porque se estrena en el 81. Oye, Entonces, Jorge, ¿cómo le fue a la película? A ver, la película ganó a Ariel, creo, Diosa. El mejor guión, Sí, Ariel. mejor guión. Y la crítica no fue muy buena en general con la película porque dijeron que había bastante desbalance porque hay demasiados personajes. Pero algunos dicen que lo que pasa es que al editarla cortaron muchas cosas porque sí estaban desarrollados muy bien los personajes. Pero sigue siendo una película muy interesante, no solo, bueno, obviamente porque está filmada en Colima, en el sentido afectivo de Alberto Isaac, pero sigue insistiendo otra vez en el problema del abandono de la provincia, del campo. Y la migración a Estados Unidos. Y precisamente el tema de la inmigración es muy importante en la película porque precisamente empieza con la llegada de los hijos que trabajan en Estados Unidos, dos de ellos, regresando a Colima, ¿no? Entonces, la inmigración es un tema muy, muy importante
y el espacio, ¿no? de Colima. Sí, bueno, y ahora que mencionas a Jorge Rocha, ¿no? Que fue, digamos, el punto de contacto entre mi papá y Alberto Isaac. Rocha era, como mencionas, el dueño del Cine Reforma, que estaba pegado al restaurante de la familia, ¿no? El Camino Real de Colima. Y yo me acuerdo que en mi época de la secundaria, pues yo me subía a la azotea del restaurante. Sí. Y desde allá veía las películas, ¿no? Bueno, las veíamos todos. Sí, ¿no? ¿Recuerdan? Claro que sí. Sí, porque no tenía paredes el cine. No tenía techo. Tenía más bien. medio No tenía techo. Bueno, sí, era una barda. Era casi Pero una nosotros, terraza, al por así subirnos decirlo. al techo del restaurante, pues era como estar al aire libre viendo totalmente la pantalla. Oye, nos íbamos con nuestros amigos de la secundaria. A ver Teníamos películas, refrescos gratis, prohibidas. tortas gratis. Y bueno, había películas de todo. De todo, todos todo, Sí, ABC. algunas medio eroticonas. Sí, qué gran recuerdo. Y bueno, la idea de Rocha, pues es que le gustaba ir a Colima y le gustaba darle papelitos a sus amigos, ¿no? Mucha gente de Colima tuvo la posibilidad de participar en varias de sus películas, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el tema de nuestro papá como actor, ¿no? Es muy emocionante verlo. Fíjate, yo lo estoy viendo ahí en escena mucho más joven de lo que soy ahora, ¿no? Papá tendría, no sé, 50 y tantos en el años. 80, menos de 60. Sí. Menos de 60. Y pues escuchar la voz, la presencia del jefe, pues es muy emotivo, ¿no? Creo que nadie de nosotros heredó esa voz que tiene mi papá. Quizá Jorge, ¿no? Nuestro hermano Jorge. Puede ser. Quien hace la entrada del podcast de los 9 puntos. Bueno, pero habría que decir que sí tenemos buenas voces, pero no de la dimensión de nuestro padre, que fue declamador en sus tiempos. Y locutor, ¿no? También de radio. Y locutor de radio acá en Santa Bárbara, California. Y bueno, efectivamente no llegamos a tener esa voz tan potente, pero nos defendemos, ¿no? Y una cosa que me gustaría a mí agregar, relacionado con lo que están hablando de el enlace que fue Jorge Rocha por lo del cine, ese es también un elemento constante en el cine de Isaac, el cine como espacio, porque desde que hace En este pueblo no hay ladrones sale precisamente García Márquez de boletero de un cine de pueblo, y después en las siguientes películas, sobre todo en Comala, aparece el cine y los personajes yendo al cine. Obviamente en Los Días del Amor es el cine mudo, igual que en El Rincón de las Vírgenes. Entonces el espacio del cine siempre aparece en las películas de Isaac, que sí. Fue muy importante. Sí, debemos recordar que Alberto Isaac, además de ser realizador, pues era un gran apasionado del cine, ¿no? Tenía una cinefilia que precisamente empezó en Colima, ya que uno de sus tíos tenía un cinito, y él era joven adolescente, empieza a ir a ver las películas y ahí entra en contacto pues con una gran cantidad de cinematografía, de películas, no solo mexicanas, sino películas internacionales, ¿no? Era lo que es el Cine Diana. ¿Recuerdan el Cine Diana? Que ahora sí. Es una tienda de Electra. Sí, sí, claro, sí. Ahí estaba, un cine muy grande. Ahí empezó un cinito que se llama el Cine Rialto, y era del tío de Alberto Isaac. Ahí, digamos, empieza la cinefilia, ¿no? De este personaje que lo llevó pues a conocer películas pues de todos países y movimientos, ¿no? Como Jorge, tienes ahí tu camiseta, la Nouvelle Vague, ¿no? Sí, la nueva ola francesa. La nueva ola francesa. Que fue muy importante para él, y sobre todo cuando hizo su primera película, porque siguió básicamente todas las teorías de la nueva ola francesa para hacerla. Y aparte él como cartonista o monero, el cine siempre aparece ahí, las películas japonesas, las películas europeas, americanas, Lubitsch, etcétera, etcétera. Entonces, el cine es muy, muy importante para él, ¿no? Bien. Bueno, estamos llegando al final del episodio y siempre hacemos una recomendación, ¿no? El profesor Z recomienda libros, películas, pero en este caso vamos a cederle el honor aquí a profesor Jorge Galindo, ¿no? Que nos haga la recomendación de un libro. Y creo que lo vamos a ver en pantalla, ¿no? Hablando precisamente de la cinefilia de el maestro Alberto Isaac.
Tienes, ahí está. Aquí está. A ver. Como dijo Mauri, hace rato era multifacético y escribió crítica cultural y escribió un libro sobre cine, y casualmente un libro sobre cine hablando de Gabriel Figueroa, conversaciones con Gabriel Figueroa, que por un lado suena interesante porque obviamente Gabriel Figueroa es una figura importantísima en el cine mexicano, pero al mismo tiempo contrasta con el cine de Isaac porque es lo opuesto en su estética. Sin embargo, uno lee el libro y es un diálogo entre los dos perfectamente amistoso y de admiración mutua, y de respeto sobre todo, ¿no? Y es un libro que lo recomiendo bastante porque uno va viendo las diferencias entre la visión del cine de la época de oro que representa Figueroa versus la siguiente etapa, la nueva etapa del cine mexicano que representa Alberto Isaac. Entonces, por lo tanto, es muy, muy interesante, pero también, sobre todo, ver el respeto que tenía Isaac por la cinematografía de otros, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está, queridos amigos, amigas, ahí está la recomendación de este programa. Y bueno, como es tradición, a nuestros invitados en el estudio, pues les regalamos una camiseta, ¿no? Y en este caso, a ver, ingeniero S, ¿quieres proceder solemnemente a la entrega de... Jorge, con el agradecimiento de este podcast, te queremos entregar esta camiseta con el logotipo del podcast. No, muchas gracias, muy bonita. Y también gracias a Diego Velasco con Z por el diseño, que está muy bonito. Y muy bonito. Felicitaciones por el diseño, obviamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues gracias a los invitados. Y pues cerramos el capítulo, muy interesante, creo yo. Ojalá les haya gustado. Y bueno, les invitamos a que vean episodios anteriores. Hemos hablado de Juan José Arreola, Kafka y Praga, y el último sobre el zorro, el gran personaje de ficción, y pues Alberto Isaac este día. Profesor Z. A las 9 en punto, cine, viajes, literatura, o con S o con Z. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Suscríbanse y por favor denle un like a nuestro podcast. Muchas gracias de antemano. Así que los esperamos, por supuesto, a las 9 en punto. A las 9 en punto. O con Z o con S. Es un podcast sobre cine, literatura, viajes, entre otros temas culturales. Transmitiéndose desde Omar y Argelia, estudios en Los Ángeles. Escucha todas las emisiones, los sábados a las 9 en punto. Con los titulares del podcast, Salvador Velasco con Z y Fernando Velasco con S. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify o donde escuches podcasts. A las 9 en punto.